Entonces nuevamente buen día para todos y hoy vamos a estar revisando el contenido de la primera unidad que nos quedó faltando y empezaremos a trabajar el contenido de la segunda unidad. ¿Por qué? Porque el trabajo que tienen colgado ahí en asignaciones es un trabajo que tiene que ver con la temática de la primera unidad y parte de la segunda unidad. Entonces, para que puedan desarrollarlo, recuerden que de igual manera uno puede colgar el contenido, sin embargo, el deber ser de ustedes es poder complementar con información bibliográfica de otras fuentes, ¿sí? De otras fuentes. Entonces vamos a comenzar acá. Entonces estuvimos compartiendo hace unos días qué era ecología, qué eran los ecosistemas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir que era ecología? ¿Qué podemos decir que era ecología? Pues ecología es todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los seres que allí se encuentran, señor, todos los seres vivos. Ok, nosotros compartíamos también, ¿verdad? Que la ecología pues era el estudio como tal de los ecosistemas, ¿sí? De los ecosistemas. ¿Y qué era un ecosistema? Era aquel medio donde se relacionaban todos los componentes que encontramos. Acuérdese también del concepto de medio ambiente que decía que había un ambiente físico o un entorno físico que tenía que factores químicos, físicos y biológicos. Y hablábamos de cómo era la interacción con los seres humanos, ¿sí? Cómo era la interacción con los seres humanos y que los seres humanos, nosotros, teníamos un componente social, económico y cultural. Pues resulta que para yo poder entender eso de los ciclos biogeoquímicos, aquí lo que hago es, primeramente, ¿de dónde vienen esos ciclos biogeoquímicos? Vienen de esos factores químicos, precisamente, que hay en nuestra Tierra, esos factores químicos que hay. Entonces dice que un ciclo biogeoquímico, bio viene de vida, ¿sí? Geo viene de la parte de la geología, que tiene que ver con qué, con la tierra, ¿sí? Con la tierra, ¿ya? Y químico, pues todos aquellos componentes químicos mediante los cuales se van a dar reacciones y van a tener un cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de un ciclo? El ciclo se va a repetir, ¿sí? Va a iniciar, va a tener de pronto un final, pero los ciclos terminan, pero arrancan en el mismo punto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener diferentes ciclos biogeoquímicos, como lo vemos en el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, ¿sí? Hay diferentes componentes químicos, los cuales se encuentran disponibles, pero van a ser usados una y otra vez, ¿sí? No van a ser usados una vez y desechados, no, van a ser usados siempre, constantemente. Estos son procesos que ocurren de manera natural en nuestro ambiente, ¿ya? De manera natural en nuestro ambiente. Entonces, nosotros le damos, pero también devolvemos de una forma. Resulta que estos componentes nosotros no los podemos asimilar directamente. Entonces, como no los podemos asimilar directamente en su composición, algunos microorganismos, y para eso se da el ciclo, donde se puedan llevarlos de una parte pues más robusta a una parte más sencilla y que de verdad podamos hacer aprovechamiento de esos. Entonces empezamos con el ciclo del nitrógeno. Entonces, ¿qué es el nitrógeno? Es un compuesto químico que se encuentra normalmente lo podemos encontrar ¿dónde?
¿Dónde cree que podemos encontrar nitrógeno? En la atmósfera, ¿sí? En la atmósfera. En la atmósfera hay diferentes componentes, hay oxígeno, hay nitrógeno, hay hidrógeno, ¿verdad? Hay carbono y hay otra cantidad de compuestos químicos que están ahí en esa atmósfera. Pero resulta que así como nitrógeno, nosotros no lo podemos asimilar, ni los animales tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que convertirlo a nitrato orgánico. ¿Cómo hacemos eso para convertirlo en nitrato orgánico? Resulta que eso que está ahí en la atmósfera, combinado con esa materia orgánica, con los residuos, se forma, y también por la intervención de bacterias, se forma un componente más sencillo que es el amonio, ¿ya? Que es el amonio. ¿Dónde encontramos ese amonio? Pues lo encontramos en la tierra. Lo encontramos en la tierra, ¿sí? Al estar ahí, hay un proceso de fijación. Generalmente esa fijación está mediada por microorganismos. Se transforma o se convierte y pasa de ser amonio a nitritos. Luego de que está así como esta forma de nitritos, también por acción de las bacterias y por un proceso de lixiviación, aquí tiene que ver también lo que se encuentra en la tierra, ¿ya? Pasa y se convierte en nitratos, y estos nitratos sí son absorbidos ¿por quién? Por las plantas. Y hay una pérdida gaseosa, o sea, nuevamente vuelve el ciclo a darse, ¿ya? Esa es la manera más sencilla en que nosotros podemos empezar a saber cómo nosotros vamos a utilizar esos componentes que tiene nuestra tierra, nuestro ambiente, ¿ya? El ciclo del agua es uno de los más conocidos, lo vemos, ¿sí? Constantemente, y es un ciclo que no para. Esto pasa todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo comienza ese ciclo del agua? Cuando dice que es un ciclo hidrobiológico, quiere decir que tiene que ver con el agua, ¿sí? Que tiene que ver con el agua. Entonces, aquí es cómo obtenemos el agua, cómo llega a nuestra superficie y cómo vuelve esa agua a recircular, ¿ya? ¿Cómo vuelve esa agua a recircular? Entonces, el agua que está contenida en los océanos, el agua que está contenida en el mar, ¿sí? Pero también aguas que están aquí, que van a parar al mar, ¿cierto? También el agua potable almacenada, también algunos escorrentías o también algunas aguas superficiales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estas aguas? Aguas de ríos, por ejemplo, o no solamente el agua de mar, sino también aguas de río, aguas de lagunas. ¿Qué pasa con ellas? Por el efecto del sol, se evaporan, exacto, empieza ese proceso de evaporación, ¿sí? Empieza ese proceso de evaporación. Entonces, bueno, por acción del sol, si no estuviera el sol, el proceso de evaporación no se diera, ¿sí? Vale, Entonces, si no, y regresa nuevamente en lluvias. Y regresa nuevamente en lluvias, entonces, evaporación. ¿Qué pasa con esa agua evaporada? Pero ya viene en lluvia ácida ya, por la contaminación que se encuentra en la atmósfera. Exactamente, bueno, no se me acelere que ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, por evaporación, el agua sube, ¿cierto? Cuando llega a esta parte, a las nubes, ahí se ocurre un proceso de condensación, ¿sí? Donde ella, que ha llegado en forma de vapor, se combina con lo que está allí y se condensa. Entonces, por eso es que nosotros vemos que allí hay agua, pero el agua está contenida de una manera que nosotros no la vamos a poder asimilar tampoco, ¿sí? En esa manera de condensación. ¿Qué sucede?
que vienen las precipitaciones, esa agua que está contenida ahí en la atmósfera condensada, ¿sí? Baja en forma de precipitación, las lluvias que mencionaba el compañero ahora. Y así empieza nuevamente el ciclo. ¿Dónde se va a retener esa agua que bajó a través de la lluvia o de las precipitaciones que hubo? Va a quedar nuevamente en ríos, corrientes, ¿ya? Y se va nuevamente a ¿qué? A filtrar acá. Entonces las aguas lluvias se van filtrando en el suelo y aquí son esas descargas de aguas subterráneas o aguas subterráneas que están almacenadas. Profe, ¿y qué pasa cuando no llueve? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando no llueve? ¿Se da el ciclo del agua o no se da? Pues para mí sí se da porque se vaporiza con el sol Ajá. hasta que Ocurre esa nuevamente condensación, ¿verdad? Pero esa precipitación si no llueve. se mantienen ahí hasta un ciclo hasta que regresa nuevamente, o sea, que venga la temporada de lluvia. Pues resulta que las únicas precipitaciones que nosotros vamos a ver no son las lluvias solamente. ¿Cuántos no se levantan y dicen, oye, en la mañana está un poquito como fría, ¿verdad? O sientes eso que llamamos el rocío de la mañana. Esas también son precipitaciones. Quiere decir que el ciclo del agua no se detiene, ¿sí? No se detiene. A pesar de que no haya fuertes lluvias, podemos ver esas ligeras precipitaciones, ¿verdad? Porque son precipitaciones ligeras que se van dando. Señor, y cuando llega la época de verano que no llueve, cuando más se presentan las que llama uno y que neblina, que se levanta una de mañana y no ve nada y todo se moja con la neblina esa. Precisamente a eso es lo que llamamos, y fíjese que en la mañana todavía está el ambiente un poco más agradable, ¿sí? Se siente, incluso uno, si toca las plantas a veces se sienten húmedas, y uno dice, pero ¿por qué si no está lloviendo? ¿Verdad? Porque son esas ligeras precipitaciones que hacen que ese ciclo del agua no se detenga. ¿Qué tal que se detuviera? Imagínense, estuviéramos peor, porque ya por lo menos con ese rocío de la mañana, con ese ambiente así, pues refresca, ¿no? Refresca. Y aparte de eso, se tiene contenidas el agua, se retiene agua. Por eso que las plantas logran captar esa agüita que va ahí en esas ligeras precipitaciones. De repente nosotros, los seres humanos, no lo sentimos y nosotros pues esperamos en el aguacero, ¿verdad? Nosotros esperamos en la lluvia. Sin embargo, esas precipitaciones se dan, en unas regiones se dan más fuertes que otras, ¿sí? Y no nos toca así como esperar a que llegue la lluvia, aunque esa temporada de sequía son fuertes, ¿sí? Son fuertes. Pero lo que quiero decir es que el ciclo del agua no se ve interrumpido, ¿sí? El ciclo del agua él continúa. El agua continúa en su recirculación y continúa en pasar de un estado al otro, ¿sí? Acá tenemos el agua en qué estado, líquida, ¿cierto? Acá lo tenemos en qué estado, gaseosa, ¿sí? Por precipitaciones llega y está el agua contenida en forma de hielo o nieve, que es su estado sólido, ¿sí? Su estado sólido. Pero también pueden ser esas precipitaciones y bajar también en estado líquido. En el ciclo del agua, entonces, vamos a ver cuáles son esos tres estados del agua, ¿sí? Que podemos encontrar. Entonces, Líquido, ahora, sólido y gaseoso. dígame. Líquido, sólido y gaseoso. Y gaseosa, sí. Son las formas en que nosotros podemos encontrar el agua. ¿Qué pasa con esa gente que se va, los escaladores, y se van a hacer esas excursiones a los picos nevados, y van, cuando ellos están allá arriba, ¿qué hacen? Con un pico, ¿verdad? Arrancan los trozos de hielo y los calientan para obtener ¿qué? Agua, ¿sí? Para obtener agua.
En cuanto al ciclo del carbono, ¿qué es eso del ciclo del carbono? Pues el carbono también lo encontramos normalmente contenido en la atmósfera, ¿sí? Está ahí contenido, pero nosotros no podemos decir, estoy respirando y respiro carbono. No puedo, porque si eso pasara, pues me ahogo, me muero, ¿sí? Entonces, ese cielo contenido con CO2 o dióxido de carbono, ¿que viene de dónde? ¿De dónde viene ese dióxido de carbono? Resulta que nosotros respiramos, cuando respiramos tomamos oxígeno, pero ¿qué es lo que expulsamos? Dióxido de carbono. Exactamente, No, entonces, imagínense las vaquitas, los animalitos y nosotros expulsando ese dióxido de carbono. ¿Dónde queda? Queda en el ambiente. Pero ¿quiénes más lo producen también? O lo expulsan al ambiente. Los vehículos, las fábricas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo ese dióxido de carbono se concentra aquí. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? Resulta que las plantas sí lo pueden asimilar. Sí lo pueden asimilar. Cuando ellas lo asimilan, captan ese CO2 y también por intervención de la luz solar, la captación del CO2, la luz solar, se da un proceso que se llama la fotosíntesis. Mencionábamos en la clase anterior que la fotosíntesis era el proceso mediante el cual las plantas podían producir su propio alimento. Por eso ellas eran catalogadas como autótrofas, ¿sí? Autótrofas. Y resulta que cuando ellas captan este CO2, entonces vemos que hay una molécula de carbono y hay una molécula de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa molécula de carbono y esa molécula de oxígeno? Que el carbono sí lo asimila la planta a través de la fotosíntesis. ¿Y qué libera? ¿Qué libera? ¿Qué libera de las plantas? ¿Qué se libera? Oxígeno. Oxígeno, ¿sí? Oxígeno. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos asimilar el oxígeno. Porque ella lo convierte en ¿qué? Carbono orgánico, que a su vez va a servir para ¿qué? Estos organismos que están en descomposición, ¿sí? Lo vayan a aprovechar, lo aprovechen y se aprovecha como carbono orgánico. ¿Ya? ¿De dónde más vemos ese carbono? En los combustibles fósiles. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los combustibles fósiles? ¿Cuáles conocen ustedes? Basura. No. los combustibles, por ejemplo, el gas que utilizan los Ajá. carros. Ajá. O el petróleo, profe, ¿no? El petróleo, el carbón, ¿verdad? Todos esos son combustibles fósiles que se encuentran en la tierra, en los suelos, ¿sí? En la tierra y en los suelos. ¿Qué pasa también? Que esos combustibles fósiles son los que son aprovechados ¿para qué? Para mover esto, para mover la industria, ¿sí o no? Para mover la industria, para los vehículos, y a su vez, entonces ahí empieza el ciclo nuevamente. Si llega a tener contenido de ese CO2 en el ambiente, luego lo deben captar las plantas, ocurre la fotosíntesis por intervención de la luz solar, y luego se devuelve ese carbono, ¿sí? Llega como carbono orgánico. Pero aquí hay que tener cuidado y es que este compuesto, ¿sí? O este carbono que viene de los combustibles fósiles, en algún momento se va a acabar. Son los famosos recursos no renovables que nosotros tenemos. De ahí las luchas y las guerras que se están dando hoy en día, ¿sí? ¿Por qué está luchando Rusia con Ucrania? No sabemos. Precisamente están luchando por esto, por los combustibles fósiles. Si no lo sabía, bueno, se está enterando ahora, ¿cierto?
¿Se fueron o están ahí? Aquí. Ah, entonces, mire cómo empiezan las luchas, cómo empieza una guerra, ¿cierto? ¿Cómo empieza un conflicto? Por la lucha de los componentes y de los recursos no renovables que en cualquier momento se nos van, ¿sí? En cualquier momento se nos van. Aquí está. Entonces, ¿para qué necesitamos esos combustibles fósiles? Para todo el desarrollo de industria, mover los carros, ¿verdad? Y de ahí sucesivamente. Así se va dando el ciclo del carbón. El ciclo del azufre, y aquí sí, lo que mi amigo nos decía ahora, que llegaba la famosa lluvia ácida. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese ciclo del azufre? Lo podemos interpretar como el azufre se encuentra también contenido. ¿En dónde? ¿En dónde lo encontramos? También encontramos azufre en el suelo, obviamente. Encontramos azufre en las regiones volcánicas, donde hay erosión, también lo encontramos. ¿Y cómo sube ese azufre a la atmósfera? Sube en CO2, ¿sí? En CO2, que ese es Se vaporiza y se va a la atmósfera igual que las lluvias. Se igualito, va. ¿cierto? Y también Señor. se va reteniendo ahí en esa atmósfera. Se va reteniendo en esa atmósfera. Pero recordemos que está funcionando el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, al funcionar ese ciclo del agua, ¿qué va a pasar? Ocurren las precipitaciones. Ocurren las precipitaciones. Y cuando ocurren esas precipitaciones, pues, ¿qué va a pasar? Que se traen consigo ese azufre que está ahí contenido, ¿verdad? Como dióxido de azufre, y llega nuevamente a la Tierra, ¿cierto? Son las famosas lluvias ácidas. Son las famosas lluvias Anteriormente ácidas. esa agua la utilizaban mucho para consumirla por acá, por los pueblos anteriormente, pero con los estudios y todo que se ha hecho, se dieron cuenta que ocasionaba enfermedades Sí. gastrointestinales, Lo que pasa es que hasta cáncer. nosotros los seres humanos no podemos utilizar, es lo mismo que como con el dióxido de carbono, ¿sí? Nosotros no podemos asimilar. ¿Qué pasa ahí con ese ciclo del azufre? Que nosotros siempre tratamos, bueno, nosotros no, en la naturaleza, en el ambiente, ¿verdad? Se trata siempre de descomponer las moléculas a algo más sencillo. Entonces, nosotros el azufre como tal no lo podemos asimilar, pero nosotros sí podemos asimilar, sí podemos asimilar otros compuestos. Entonces, en el caso de nosotros, los humanos, nosotros no podemos, el ácido sulfúrico no lo podemos asimilar, que es este que está acá, el ácido sulfúrico. Pero los microorganismos sí. Entonces, los microorganismos lo utilizan, lo transforman y lo convierten en compuestos más sencillos. Entonces, ya aquí se da un sulfuro, aquí se da un, ya no es dióxido de carbono, sino que es otro, de azufre, sino que es otro compuesto que le sirve a las plantas para captarlo. ¿Para qué cree usted que le sirve a las plantas captarlo? Así como el carbono orgánico, así como el nitrógeno, así el azufre también se necesita. De hecho, nosotros los seres humanos también lo necesitamos. Nosotros también lo necesitamos, pero no en esta forma, ¿sí? No en esta forma ni en esta forma. Por eso debe ser reducido y se reduce a través de ¿quién? De la acción de microorganismos y a través de esa recirculación que va a tener mejor dicho, darse el ciclo, ¿ya? Para poderlo captar también. Entonces, ¿las lluvias ácidas son buenas o son malas? ¿Qué creen? Son malas porque en realidad perjudican, pero ¿cómo le diría? Las lluvias
como tal son buenas, pero como vienen contaminadas, perjudican el medio ambiente. Por lo tanto, son malas. Contaminan los cuerpos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que esas precipitaciones, esas lluvias, ¿a dónde van a parar? A los cuerpos de agua. ¿Y qué hacemos nosotros con los ríos? Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros con los suelos, con los cuerpos de agua? Pues nosotros de ahí captamos nuestro recurso agua, ¿cierto? Entonces de ahí es donde vienen las enfermedades, de ahí es donde vienen las contaminaciones, de ahí es donde vienen los problemas, ¿ya? En las fumigaciones también se da, señor. Comienzan a fumigar, entonces cuando llueve, todo ese químico se va a los estancos, a las corrientes, a las cascadas. ¿Qué pasa con la fumigación? Que esos vapores que producen la fumigación se quedan ¿dónde? En la atmósfera también, ¿sí? En la atmósfera también. ¿Ya? Al quedarse en la atmósfera, bajan también en la lluvia. ¿Y cómo quedan? Otra vez contaminando los cuerpos de agua, ¿sí? Y se vuelve a dar el ciclo también. Este ciclo, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería entonces el ciclo del oxígeno? A través de la respiración, ¿verdad? De animales, ¿cierto? En la respiración de ellos se expulsa el CO2, queda aquí. Y pasa casi que lo mismo que con el ciclo del carbono, ¿cierto? Tiene que captarlo las plantas para poderlo transformar y producir ¿qué? El oxígeno. El oxígeno. Por eso vemos aquí que va saliendo. Y dice dice oxígeno en agua y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque eso de aquí del agua, en el agua también se produce oxígeno. Recordemos que agua es ¿qué? H2O. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, el oxígeno que está aquí y el producido por las plantas es el que nosotros vamos a utilizar. Hay parte de ese oxígeno va a la capa de ozono y parte de ese oxígeno queda retenido en la atmósfera. Señor, ¿Sí? y señor, a veces se ha presentado de que, más que todo en la ciénaga, que son aguas estancadas, cuando llueve, pues, en vez de que lo que hace es que se mueren los peces, muchas veces no sé por qué se hace fenómeno, señor. Porque no hay la producción suficiente de oxígeno. ¿Sí? No hay la producción suficiente de oxígeno y están contaminadas, exactamente. Entonces los ciclos, cuando hay contaminación, los ciclos no se pueden dar o se dan de una manera lenta o se dan de una manera escasa, ¿sí? Entonces fíjense que es que no es solamente porque uno o porque no se den, no, los ciclos se dan, pero se dan de maneras lentas o de maneras que están viéndose obstruidas por el tema de la contaminación, ¿ya? O sea, o no se dan completamente o no se dan de manera constante, sino que va a ser de una manera lenta, escaso, ¿sí? Pero eso está mediado por la contaminación también. No quiere decir que no se diera el ciclo se sigue dando. El ciclo se sigue dando, ¿ya? Entonces aquí podemos hablar y podemos decir que el dióxido de carbono se utiliza, ¿verdad? En la respiración de plantas. Dióxido de carbono, las plantas vienen, captan ese dióxido de carbono, lo transforman y nos dan el oxígeno, ¿sí? Los átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno y forman moléculas de agua, ¿verdad? El agua formada en la respiración también se llama agua metabólica. Nosotros necesitamos agua para todo. De hecho, nuestro cuerpo está con una composición de un 70% de agua y nosotros ¿cómo eliminamos esa agua? A través de la transpiración, a través de la excreción, ¿sí? Cuando nosotros orinamos, sudamos, ¿verdad? Nosotros vamos eliminando parte de esa agua en las heces, ¿ya? Y eso se constituye como procesos metabólicos. Eso es para que usted vea la importancia de tomar agua, ¿sí?
de que nosotros podamos utilizar el agua. Todos los átomos de oxígeno, ¿verdad? Siempre terminan que incorporándose a la materia orgánica para volver de una u otra manera a esa atmósfera y nosotros lo podamos captar mediante la respiración, ¿sí? ¿Tienen preguntas con respecto a este tema? Profe, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si de pronto un poquito fuera de base. Ajá. ¿A qué se debe cuando a una persona le prohíben tomar agua? Le prohíben tomar agua. ¿Por qué Sí, le prohíben señora. tomar agua? Depende, Precisamente. sí, que le prohíban tomar agua. Bueno, nosotros, nuestro cuerpo, vuelvo y repito, el contenido de agua es grande, ¿sí? Y de pronto le prohíben o le dicen a uno, digamos que a uno le van a hacer un X examen y le dicen, no tomes mi agua, ¿sí? No tomes mi agua. Pero es para qué? Para que de pronto se detengan algunas de las funciones, ¿sí? O queden un poco más lentas para poder hacer los exámenes que se quieran hacer. Pongo un ejemplo muy particular y es, a usted le van a hacer un examen del colon, por ejemplo. Le van a hacer una colonoscopia y para hacerle una colonoscopia pues necesitan que usted haya evacuado todo lo que tiene, ¿sí? Entonces por eso le dicen a uno, no, vas a tener una dieta líquida por 2 días y el último día no vas a tomar ni agua, ¿sí? No vas a tomar ni agua. Pero es ¿por qué? Porque se busca un detener. laxante. ¿Ah? Le dan un laxante para poder evacuar, queda totalmente el colon Sí. limpio. La intención es que, primero, que el colon quede limpio para nosotros poder introducir esa cámara, que la colonoscopia es una... Entonces, la colonoscopia es ese examen donde nosotros buscamos, ¿sí? Evaluar cómo está ese intestino, ¿cierto? Entonces, si el intestino tiene agua y tiene otros componentes, pues va a impedir que nosotros podamos tener una visualización mejor de ese intestino, ¿ya? Porque en la colonoscopia lo que se hace, se coloca a través de un láser, una cámara, y se introduce para nosotros poder visualizar cuáles son los problemas que pueda tener, ¿ya? Si nosotros tomamos agua o algún otro componente, ¿qué va a pasar? Pues que el agua dentro de nuestro cuerpo se va a transformar, ¿sí? Nos va a servir para nuestras funciones. Entonces, si se sigue tomando agua, nosotros nos vamos a ver la necesidad de expulsarla. ¿Cómo la expulsamos? A través de las heces, a través de la orina, ¿ya? Entonces, si va a haber formación de heces, pues no podemos revisar esa parte. Entonces, depende para qué a nosotros nos digan o nos prohíban tomar agua, ¿sí? Bueno, yo le pregunto puntualmente porque hay alguien, bueno, hubo porque ya falleció realmente, al que le prohibieron tomar agua, que cada que tuviera sed se metiera un pedacito de hielo a la boca, pero no podía tomar agua, o sea, le prohibieron rotundamente tomar agua. O sea, no por, perdón, no por un examen, no por X o Y estudio, simplemente que le prohibieron tomar agua, le dijeron, cada que usted tenga de pronto la necesidad de tomar agua, la Pero va a eso no calmar con un pedacito de hielo. Pero eso no se puede hacer por Porque tiempo prolongado. Eso debe haber alguna condición o alguna enfermedad de base que tiene la persona, pero no lo puede hacer por tiempo prolongado. Rara vez se dan esos casos. ¿Ah? Sí, a mí también se me hizo súper extraño. Rara Porque vez se dan esos casos. Exacto, pero sin embargo uno queda como que con la duda. Y no puede ser por tiempo prolongado. Tendría uno que estar de pronto pendiente una historia clínica para ver qué fue lo que pasó. Pero entonces tenía como que la duda. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos, cuando nuestras funciones no están bien y por ciertas enfermedades y por ciertos sucesos que pasen, nosotros tenemos algo y es que podemos retener líquidos. Entonces, si esa persona en ese momento tenía una retención de líquidos, ¿sí? Si esa persona en ese momento estaba
edematizada, con mucho líquido, entonces a uno le dicen, no tomes tanta agua, ¿sí? O procura no tomar tanta agua. Y eso sucede, es por eso. Pero debe haber una condición de base que sugiera o que no tomes agua o que tomes en poco. Pero él no le prohibieron tomar agua, a él lo que le prohibieron fue tomar grandes cantidades. ¿Por qué? Porque él lo que hacía que era, se ponía el hielito, ¿verdad? Tomaba hielito, ¿sí? Esperaba que ese hielito, ¿por qué? Porque es que nosotros necesitamos agua. Que pasara de sólido a líquido. Aparte, si esa persona comía otras cosas, ¿sí? Pues recordemos, si se comía una fruta, las frutas tienen agua. Si se tomaba algún alimento, pues los alimentos nosotros los preparamos con agua. Es nuestra materia prima principal para la obtención de o para la preparación de los alimentos. Entonces, de pronto esa persona no necesitaba era en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque su cuerpo o tenía retención de líquidos o ya pues no era, era suficiente de pronto esa porción de agua. Entonces yo me imagino que esa persona que le dijeron, no, te comes un hielito cuando tengas sed. Pero imagínese uno también en el clima donde vive, yo imagino a esa persona comiendo hielo a cada rato, ¿sí? De pronto comiendo hielo a cada rato. Entonces son situaciones que ocurren y nosotros podemos aguantar, ¿sí? Eso es lo que está dicho, que podemos aguantar hasta prácticamente 2 días sin tomar agua. 2 días sin tomar agua. Pero sin tomar agua y aparte los alimentos que contengan agua. Entonces, hay que evaluar bien qué es lo que sucede allí. ¿Sí? Habría que evaluar bien qué es lo que sucede allí. ¿Alguna otra pregunta? Pero de pronto yo digo que 2 días sin tomar agua, pero estando de pronto sin hacer ninguna actividad. Pero haciendo alguna actividad no creo que demore 1 o 2 días sin tomar agua. Entonces, pero ¿sabes algo? Perdón, ¿sabes algo? Por acá es donde uno toma agua. Cuando yo viví cerca de Bogotá, te podré decir que allá hay personas que no les gusta el agua y se molestaban, bueno, no se molestaban, sino que se incomodaban cuando me veían tomar agua, porque obviamente uno ya está acostumbrado, y me decían, ¿tú qué le encuentras el agua? Eso sabe tan feo. O sea, literal, no toman agua, toman otros líquidos como las gaseosas, como los jugos, pero agua como tal no toman. casi no toman, casi no toman. Ahí O está lo el toman las personas que hacen actividad física, ¿sí? Dime, Silena. Que dañan los riñones porque cualquier movimiento que uno haga es actividad física. En la casa, cocina, para donde coja, es actividad Si física. se está haciendo oficio más, y se está sudando como en estas regiones, por eso es que aquí tomamos bastante agua, ¿sí? Por eso es que nosotros tomamos bastante agua. Por eso es que la gente de la ciudad dura menos, señor, y vive más enferma. Sí, no, total. En cambio antes que los señores de antes tomaban. Otra cosa, nosotros no debemos estar tomando tanta agua fría, los que vivimos acá en la costa, ¿sí? No debemos estar tomando el agua fría. Lo ideal es que nosotros tomemos el agua fresca, ¿sí? Pero a veces consumimos el agua fría y eso pues cae mal al organismo. Cae mal al organismo. Bueno, vamos a ver, a revisar el contenido. Vamos a revisar el contenido de lo que tiene que ver con la biosfera, ¿sí? Con la biosfera. Entonces, ¿qué es la biosfera? ¿Qué es la biosfera? La palabra biosfera viene de un griego que es bios, que significa vida, y de faira, que significa esfera. Entonces quiere decir que es la vida que hay en donde, en esa esfera, ¿sí? La vida que hay en esa esfera. Dice que la biosfera es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Entonces, esa biosfera va a estar determinada por una atmósfera, que es la parte en el aire donde se encuentran organismos vivos también, la parte de la Tierra, litosfera, y la parte acuática o mediada por el agua, que la vamos a llamar hidrosfera, ¿sí? Hidrosfera. ¿Qué pasa con la biosfera? ¿Sí?
La biosfera incluye estas capas, ¿verdad? Hacia arriba, donde vuelan, donde se multiplican algunos de los organismos vivos, ¿sí? Y decimos que esa capa va hasta 10 kilómetros sobre el nivel del mar, o sea, imagínense el mar hasta 10 kilómetros más allá arriba, ¿sí? Y hasta las profundidades marinas, aproximadamente hasta unos 8 kilómetros hasta por allá. Sin embargo, o sea, el mar es más profundo, pero donde se encuentra vida, donde nosotros podemos decir, aquí se desarrolla la vida, ¿ya? Hay algunos extremos en la Tierra, ¿sí? Algunos extremos en general, pero a esa capa superior la llamamos atmósfera, a esa capa de la Tierra, ¿sí? Le llamamos la litosfera, y a la capa donde está el agua le llamamos hidrosfera. Esto fue porque el geólogo inglés Edward Suss y el ruso Vladimir Vernadsky, ellos fueron los que empezaron a hablar de biosfera y empezaron a decir que nuestra Tierra se componía de litosfera, que es donde encontramos las rocas o los suelos, de hidrósfera, encontramos el agua, y de la atmósfera, donde encontramos el aire, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, estos tres ambientes son o pertenecen, o allí se desarrollan, son unos ecosistemas donde hay organismos vivos, ¿verdad? Con esa relación de los componentes físicos, químicos que hay en la Tierra, ¿ya? Eso es lo que es un ecosistema. Entonces vamos a encontrar un ecosistema en el aire, vamos a encontrar un ecosistema en el agua y vamos a encontrar un ecosistema en la Tierra. La biosfera es única, ¿sí? Hasta el momento, mire, salen las películas, hablan de una cosa, de la otra, pero hasta el momento el hombre, el ser humano, no ha encontrado vida en otro planeta, no con estas mismas condiciones, ¿sí? Que tengan una litosfera, que tengan una hidrósfera, que tengan una atmósfera, ¿ya? Dicen que se han encontrado bacterias en Marte, no está comprobado del todo, o por lo menos esa información no se la han dado a la humanidad, o no ha salido así a la luz pública, ¿ya? Pero posiblemente hay vida en otros planetas, como en Marte, ¿ya? Dicen, ¿sí? La energía que proviene del Sol, vean, nosotros dependemos del Sol, ¿sí? Nosotros dependemos del Sol. ¿Qué pasaría con las plantas si no logran captar esos rayos solares, esa luz solar? ¿Qué pasaría? No se da el proceso de fotosíntesis. Si no se da el proceso de fotosíntesis, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? No producen oxígeno y no morimos. Exactamente. Entonces, nuestra vida acá en este planeta está mediada por la intervención del Sol, ¿sí? Hablando a nivel biológico, ¿verdad? Hablando a nivel de ciclos, está mediada por el Sol, ¿ya? Si no estuvieran los rayos solares, ¿qué pasaría? No evaporan el agua, y si no evaporan el agua no se da el proceso de condensación, y entonces por ende no se da el proceso de precipitación o de lluvias, ¿sí? Entonces vemos cómo todo se va entrelazando, y cómo nosotros podemos entonces ver la relación que tiene el Sol, la relación de cómo está conformada nuestra Tierra y cómo aprovechamos nosotros esos factores abióticos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Bueno, entonces Ahorita vamos todo claro, señor. Ok. Entonces vamos a pasar a la segunda unidad temática para que puedan empezar a desarrollar el taller. En nuestra segunda unidad temática vamos a estar viendo cómo esos ecosistemas se ven afectados por otros factores, como lo son. Entonces, la segunda unidad se llama ecosistema y sus componentes. ¿Cómo está conformado el ecosistema? ¿Qué lo componen? ¿Sí? Pero antes de nosotros hablar de eso, nosotros tenemos que hablar de algo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. No es lo mismo ni es igual, ¿sí?
¿Qué es el efecto invernadero? Nosotros escuchamos, ¿no? Que el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero y así sucesivamente. ¿Pero qué es eso? Resulta que la Tierra tiene un calentamiento normal, natural. Está mediado por qué? Entran esos rayos, entra la luz solar, ¿sí? Viene, se capta esa energía del sol, pero resulta que esos rayos deben salir también, ¿no? Deben salir también. ¿Qué pasa cuando no salen? ¿Cómo, por qué se retienen? ¿Por qué creen ustedes que se retienen? Se retienen por esos gases de efecto de invernadero. Entonces, ¿qué pasa con esos gases? Son los que producen, ¿quiénes? Los carros, ¿verdad? Los que se van produciendo, ¿sí? Aparte de esos gases que se deben producir normalmente cuando vienen los rayos del sol y son retenidos en la atmósfera, ¿sí? En la atmósfera o en esa litósfera o en esa hidrósfera, ¿sí? Entonces dice, la energía solar atraviesa la atmósfera. Parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada. Esa parte que es reflejada se queda ahí en el ambiente, ¿sí? Hay una parte de esa radiación reflejada que se retiene. ¿Quién lo retiene? Los gases de efecto invernadero, ¿sí? Hay otra parte que sí vuelve al espacio. Entonces, eso es un proceso natural que hay en la Tierra. ¿Qué pasa? Que si no hay efecto invernadero, nosotros no vamos a tener la temperatura que necesitamos para la vida, ¿sí? Nosotros necesitamos de una buena temperatura. ¿Por qué? Imagínense si hace mucho calor, no se da la vida como es. Si nosotros, por el contrario, hace mucho frío, tampoco se da la vida como es. Debe haber un equilibrio y debe haber un mantenimiento de esa temperatura, la cual sea apta para que se desarrolle la vida, ¿sí? Eso es efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué sería calentamiento global? Calentamiento global, entonces, va a ser ese incremento, ¿sí? Esa subida a largo plazo de la temperatura que nosotros tenemos en la atmósfera. Entonces, me decía a mí que el efecto invernadero me ayudaba a mantener la temperatura óptima, ¿sí? Apta para la vida. Ahora, el calentamiento global me dice a mí, es esa temperatura que se te está aumentando. Se te está aumentando, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se debe? ¿Se presenta por quién? Por esos gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre. Porque los gases de efecto invernadero suceden naturalmente y normalmente en nuestra Tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que le metemos más. ¿Cómo le metemos más? Con quema de combustibles, con deforestación, con la ganadería, con la cantidad de gases, ¿verdad? Que hay ahí contenidos en la atmósfera. Si esa atmósfera se ve modificada, ¿qué va a pasar? Pues se retiene más el calor. Entonces ese calor no se va de uno, ni se va de aquí, ¿sí? Daña ese equilibrio natural que debe haber y por ende aumenta la temperatura. Por ende aumenta la temperatura. ¿Cuáles serían esos principales gases de efecto invernadero? Producto de las actividades humanas, o sea, los que se producen por las actividades que nosotros hacemos a diario. Está el dióxido de carbono, o CO2. Aquí habría de 5 a 200 años. ¿Qué quiere decir de 5 a 200 años? El tiempo en que él tardaría todo ese dióxido de carbono contenido, ¿en qué? En transformarse, ¿sí? En que ese ciclo del carbono se dé y lograr que sea capaz de volver a la Tierra de otra manera, ¿sí? El metano, en aproximadamente unos 12 años. El óxido nitroso, 114 años. Hidrofluorocarburos, mire, todos estos años. Y el hexafluoruro de azufre. ¿Qué? Qué pena la interrumpo. Usted nos está mostrando diapositivas. Sí. No. ¿En serio?
En serio, profe, no nos estamos... Señor, no está presente. Y ustedes me vienen a decir hasta ahora. Señor, es que ahorita la estaban presentando, ahorita estaban presentando diapositivas, sino que en un momento se salió y comenzó a Se hablar, pero salió, ¿verdad? Ay, ole, ¿y ustedes por qué no dicen nada? O les digo. Y yo aquí mostrándoles. ¿Sí Si no lo quiere ven? la toca repetirnos todo. Ah, Ahora sí. Tiene que repetirla. Señor, del segundo tema que comenzó, no se va a mostrar la diapositiva. bueno. Vamos a repetir. Entonces. Habíamos mencionado lo que era el efecto invernadero, ¿verdad? Y explicábamos que eso es algo natural que va a ocurrir, ¿sí? Algo natural que ocurre ¿en dónde? Pues en nuestro ecosistema, que ocurre normalmente aquí en la Tierra, ¿cierto? que se está dando. Que se da, ¿no? Y es que el efecto invernadero se da normalmente, naturalmente, ¿sí? La Tierra se calienta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sol ahí que nos está permitiendo, ¿verdad? Que eso ocurra. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el día? Nosotros tenemos este calentamiento que da durante el día. Vienen los rayos del sol y llegan acá, ¿cierto? Pero eso es algo que pasa naturalmente. Y todo lo contrario, eso que hace este efecto invernadero nos ayudan a qué? Nos ayudan a qué? A mantener la temperatura apta que debe tener la vida. Que yo lo mencionaba ahorita y es, si hace mucho calor, ¿qué va a pasar? No hay vida. No hay vida porque nos achicharramos, ¿sí o no? Esos rayos del sol, mejor dicho, nos achicharran, ¿cierto? Y si por el contrario, entonces ahora no hay sol, digamos que no hay sol, entonces si no hay sol, ¿qué va a pasar? Tampoco hay vida. Tampoco hay vida. Entraríamos en un frío. Nos congelamos. Exacto. Tampoco hay vida, ¿verdad? Ponme la pregunta, señor. Ponme la pregunta. Si nosotros no tenemos el sol, si no hay rayos de sol que nos lleguen acá a la Tierra, ¿qué va a pasar? Señor, todo fuera frío, todo estuviera congelado. Entonces, ¿qué pasa cuando Fuera todo es un frío? lugar inhóspito. No hay vida. O la vida sería muy escasa. Entonces, usted ve la luna. ¿Y qué pasa con la luna? No hay vida ahí. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo le muestran a uno las fotos del planeta, de la luna? Un sitio donde no hay nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay nada? Porque no hay esa retención, no hay esa temperatura apta, ¿sí? Lo que muestran en esas películas y lo que muestran en esos programas de la NASA, ¿verdad? Muestran es que hace frío, ¿cierto? Que hace frío, que son temperaturas muy bajas, ¿ya? Entonces, cuando hay temperaturas muy bajas, no hay vida, ¿sí? Y cuando hay temperaturas muy altas, pues tampoco hay vida porque se achicharra uno, ¿sí o no? ¿Qué pasa si no llegan los rayos del sol? ¿Cómo se produce la fotosíntesis entonces? ¿Cómo se produciría esa fotosíntesis entonces? No ocurriría. No ocurriría. Entonces, ¿qué pasa si no ocurre la fotosíntesis? No hay vida. Oxígeno. Imagínense, no hay oxígeno. Las plantas no son capaces de desarrollar su propio alimento. Recuerden que las plantas estaban en el primer eslabón como productores. Cuando hablábamos de cadena trófica, estaban en el primer eslabón como productores. Y nosotros estamos por allá como en el tercer eslabón, ¿sí o no? Nosotros somos consumidores terciarios y los consumidores terciarios nos comemos lo que producen los productores. ¿Ya? Entonces, si no hay plantas, si las plantas no pueden producir alimentos, si las plantas no nos pueden dar alimentos, si las plantas no nos van a dar oxígeno, pues se va a morir, no habría vida, ¿ya?
Eso es el efecto invernadero. Es el calentamiento natural de la Tierra. Esos gases de efecto invernadero se producen normalmente, ¿sí? Se producen normalmente. Retienen parte del calor del sol y mantienen la temperatura adecuada, apta para la vida, ¿ya? Una parte de esa energía solar que atraviesa la atmósfera se absorbe en la superficie, la otra parte se refleja. Una parte de esa que se refleja se queda ahí retenida en los gases de efecto invernadero, ¿sí? O sea, se queda condensada ahí, en la atmósfera. Y otra parte dice que vuelve al espacio. Ahora bien, el otro término de moda, ¿cuál es? Ahí está. El calentamiento global. Calentamiento global, que es por ese que salen los actores y salen todo ese poco de programas y que salen todo lo que nos va a pasar, ¿sí? Que nos va a tocar irnos del planeta y por eso es que están buscando vida en otros planetas. ¿Qué dice del calentamiento global? Es el incremento a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Entonces, señor, el recalentamiento global se da por la deforestación, se da por las malas prácticas que tienen las empresas que utilizan las sustancias químicas y se van a la atmósfera. ¿Qué hacen? Desgastan la capa de ozono. Entonces, el sol penetra directamente a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que ese efecto de invernadero que ocurre normalmente y naturalmente se ve afectado y se daña. ¿Por qué? Porque esos gases de efecto invernadero se aumentan. ¿Por qué se aumentan? Se aumentan por lo que decía el compañero, deforestación, la ganadería excesiva, los carros, las fábricas, ¿sí? Echándole más. Entonces, eso que está retenido ahí, lo que ha venido haciendo es que ha dañado la capa de ozono, que es como ese filtro que tiene la Tierra, ¿verdad? Es como ese filtro que tiene la Tierra para que no pasen directamente los rayos del sol y no nos vayan a chicharrar, ¿ya? No nos vayan a chicharrar. Pero ¿qué pasa con el calentamiento global? Que es ese aumento de la temperatura. Imagínense si nosotros aumentamos la temperatura en 1 grado. Normalmente, ¿cuál es la temperatura humana? ¿Cuál es la temperatura humana? ¿Cuál es la temperatura de nosotros? 36, 37 36. Y cuando nos aumentan en 1 grado, que llega a 38, ¿qué pasa? El pico febril. Claro. Empieza la fiebre, ¿sí o no? Se siente uno caliente. Empieza la fiebre. ¿Y nos cambiaron la temperatura en cuánto? En 1 grado. En 1 grado. Bueno, al que le dan la fiebre de 40, ¿sí? Se le afectó en 3 grados. Y mire que puede convulsionar la persona, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Qué pasaría Pero en la Tierra? ¿Qué pasaría en la Tierra si la temperatura se aumentara 1 gradito? Si se aumentara 2 graditos y así sucesivamente. Por Profe, eso, si es aquí en la costa, nos morimos de calor y nos produciría daño en la piel, porque es así y está produciendo cáncer. Imagínense con 1 o 2 grados de más de calor. De hecho, hay personas que fallecen por las altas temperaturas. pero esos somos nosotros, ¿verdad? El tema de que morimos, también mueren animales, también mueren plantas por el tema de la temperatura. Sí, claro. Pero resulta que cuando nosotros le movemos siquiera 1 gradito, lo que pasa con todo este tema del calentamiento global, empieza ¿qué? A descongelarse, como hace más calor, empieza a descongelarse ¿qué? Esta parte que son los glaciares, ¿sí? Si se descongelan los glaciares, ¿qué pasa? Aumenta el nivel del mar. Y si aumenta el nivel del mar, ¿qué pasa? Vienen las inundaciones, vienen las lluvias, ¿sí? No crea que todos estos fenómenos que ocurren a veces de las inundaciones y de todo esto, las fuertes lluvias,
que las lluvias no paran, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, la tormenta tal, sí, ustedes saben que las tormentas le ponen generalmente nombres de mujeres, sí, porque hacen estragos. Entonces eso sucede con el calentamiento global, ¿sí? Todo se distorsiona y viene. Si esa temperatura se ve aumentada, ¿qué pasa? Que la temperatura no aumenta de un día para otro. Eso es algo que viene mermando, que viene pasando, ¿sí? Imagínense, hace 50 años no había la cantidad de carros que hay ahora. Hace 50 años no había todas las industrias que hay ahora. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues el hombre va incrementando todos estos factores, ¿sí? Todas estas cosas las va incrementando. Por ende, se van dando esa retención de esos gases de efecto invernadero, se va quedando ahí, se va dañando la capa de ozono y así. Así es que va aumentando poco a poco la temperatura de nuestra Tierra, ¿ya? La temperatura de nuestra Tierra. Y por eso es que se dan ciertos fenómenos como el fenómeno de la niña, el del niño, así como decíamos ahorita. Por eso es que a veces llueve en épocas que no tiene que llover y por el contrario, en épocas que antes eran lluviosas, ahora son secas, ¿sí? Ahora son secas. Eso se ve con respecto al calentamiento global. Gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esos principales gases de efecto invernadero? Hablamos del dióxido de carbono. Entonces, vemos, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el tiempo que él queda donde? Retenido aquí en esta tierra, ¿sí? Retenido ahí en esa atmósfera de 5 a 200 años. Entonces, imagínense todos los días echándole más y echándole más. El metano, 12 años. El óxido nitroso, 114 años. Entonces, acuérdese este óxido nitroso que no lo podemos nosotros asimilar. Acuérdese que nosotros no podemos asimilar el nitrógeno de la manera en que se encuentra, sino que tiene que ser mediado por los microorganismos que ayuden a la degradación. Hidrofluorocarburos, de 1.3 a 270 años. Y los hexafluoruros de azufre, 3.200 años. ¿Ah? ¿Dónde los encontramos? Mire lo que no sé si lo alcanzan a apreciar. Son máquinas. Entonces, ¿a dónde van a parar todos esos computadores que se hacen? ¿A dónde van a parar todas esas baterías de celulares? ¿A dónde va a parar eso? ¿Sí? ¿A dónde va a parar eso? ¿Qué pasa con el tema del cambio climático? Hay un aumento en la temperatura normal que nosotros tenemos, ¿sí? Cambio en los patrones de las lluvias, lo que veníamos mencionando ahorita, y lo que mencionaba el compañero, acidificación de los océanos, de los cuerpos, no solamente de los océanos, sino de todos los cuerpos de agua, los ríos también, ¿verdad? ¿Por qué se acidifican? Hombre, porque se retiene todo ese azufre, ese nitrógeno y todos esos componentes que vienen, ¿verdad? Y cuando bajan en la lluvia, ¿sí? ¿A dónde van a parar otra vez? A los cuerpos de agua. La alteración en los fenómenos estacionales e interactuales, tales que su intensidad y la cantidad o la frecuencia de las lluvias, ¿sí? Vienen las sequías, los granizos, los vendavales, cuando hay alteración de esos fenómenos. Por eso es que se dan todo esto y están mediados ¿por qué? Por el clima, Hay una elevación del nivel del mar. ¿Por qué? Porque se derriten los polos, ¿ya? Hay un aumento de la evaporación. Cuando hay un aumento de la evaporación, ¿qué pasa? Se aumentan las sequías y de ahí es que los días sean más calurosos y las noches sean más frías. Hay una modificación de las corrientes del viento oceánico. Todo eso, imagínense, todo eso ocurre por el tema del clima, por el tema del aumento de la temperatura, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Aquí les dejo unos videos que les van a servir de apoyo
¿sí? Les van a servir de apoyo ¿para qué? Para la realización de el taller que tienen ahí colgado en plataforma. Entonces, ya vimos la primera unidad y todo lo que concernía a la primera unidad temática, ¿sí? Que tenía que ver con medio ambiente. Ahora empezamos a desarrollar la segunda unidad temática que tiene que ver con todo esto que son los efectos, ¿verdad? De los factores ambientales, como vimos ahora, lo que pasa con el cambio climático, con el efecto invernadero. El efecto invernadero. Dígame. No, que está hablando sobre el tema, sobre el efecto invernadero y los cambios climáticos, la segunda unidad. Son de la segunda unidad, entonces ahí tienen colgado un tallercito, que ese tallercito tiene que ver con, o sea, las preguntas van direccionadas con la primera unidad y la segunda unidad temática. Entonces ahí tienen unos videos de apoyo para que también los puedan revisar, ¿sí? Y yo voy a colgar este contenido en la plataforma para que lo puedan tener.